de la Católica, la promoción 70, 71 en realidad, porque la realidad es que nos juntábamos entre 3 promociones, hacíamos todos cursos selectivos juntos, ¿no? Había una mezcla enorme, así que somos la promoción 70. Es importante decir que los sociólogos de los 70 quisimos tener este diálogo entre la sociología y los sociólogos que habíamos estado en esa etapa con una serie de profesores muy interesantes, entre los que estaba nuestro querido Guillermo Rochablum, y él fue motivador muchas veces de que nos leyéramos 7 libros del Capital diferentes, ¿no? Y además, digamos, tratáramos de interpretar la sociedad peruana, el modo de producción, la formación, no sé si se acuerdan de todo este tipo de lecturas, ¿no? Filosóficas y que nos ayudaron a comprender mejor esa etapa, ¿no? Entonces, la idea es juntar, lo que hemos querido es, a lo largo de estos años, hemos tenido una serie de vivencias, de experiencias, de desarrollo profesional, de desarrollo también cultural, ¿no? Que nos ha permitido desarrollarnos en ciertos campos y en ciertos temas, abrir, ¿no? Un poco. Y uno de los aspectos que habíamos visto era pues compartir unas primeras experiencias, ¿no? Que habíamos seleccionado, creíamos que eran interesantes también para los que están estudiando, ¿no? La promoción, las promociones actuales de los sociólogos, que nos parecía bueno compartirles este caminar, ¿no? Este caminar. Entonces vamos a comenzar con Cecilia Bravo. Cecilia va a presentar el sistema de participación ciudadana en San Juan de Lurigancho. Vamos a seguir después, nuestro comentarista principal va a ser Guillermo Rochabrún, y el otro tema es el diálogo multiactor en la búsqueda de una teoría. Esta ponencia fue presentada por Marina Irigoyen y Julio Chávez. Julio no ha podido venir, pero Marina representa muy bien nos lo va a presentar. Amazonía y autonomías de pueblos indígenas nos lo va a presentar Tito Espinosa. Sociología urbana, Julio Calderón. Y finalmente vamos a terminar con lo que es la gestión social del riesgo y del cambio climático, ¿no? Entonces, estos son los temas, ¿no? El tema de gestión social del riesgo y del cambio climático va a estar a cargo de Dilma Dávila y de Pedro Ferradas, ¿no? Todos ellos han desarrollado estos expertise, ¿no? Son profesionales reconocidos en el medio y creo que es importante aprovechar esto también para que después pueda haber preguntas, ¿no? Aparte de los comentarios que va a presentar Guillermo. Bueno, eso es, ¿no? Entonces comenzamos y para ser puntuales. Muy buenas noches. La verdad me da mucho gusto de poder estar aquí en mi alma mater, acompañada de nuestros amigos sociólogos y sociólogas, de nuestro querido profesor y por supuesto seguramente de alumnos y alumnas que han llegado. Es verdad, mi tema es el de la participación ciudadana. Es una experiencia en la que participamos como 10 ONGs en San Juan del Lurigancho en la mesa de concertación en la Secretaría Técnica. O sea que lo que les voy a exponer no solo es fruto de una sistematización mía, sino de todo un grupo. El proceso de construcción de la participación ciudadana, concertada además, se realiza en San Juan del Lurigancho entre los años 98 y 2006. Y se implementa en realidad en la práctica, o sea que se logró establecer que la población pudiera
desarrollar sus presupuestos participativos en coordinación con los alcaldes en los años 2003, 2004 y 2005. Cabe resaltar que en estos tiempos, que eran del neoliberalismo, que eran los años 90, también había otro tipo de planteamientos que salían del neoliberalismo y que decían que el desarrollo no era el resultado autónomo del crecimiento económico, sino que era necesario reforzar el rol planificador del Estado, que era necesario la integración de los ciudadanos como una forma de participación. Participación que no era vista en esos momentos, y eso es muy bueno, como un hecho particular o delimitado, sino vista como una propuesta de participación en la cual el actor, el ciudadano, interviene en el proceso de la toma de decisiones que se dan en los aparatos del Estado, y en este caso de las municipalidades. Lo que se planteó entonces es la necesidad de democratizar el Estado y la política y articular las diferencias que existían, integrando a ciudadanos e instituciones, con lo que fueron articuladas dos necesidades y aspiraciones que como veremos más adelante, fueron fruto de todo un proceso. Las aspiraciones que se lograron articular fueron las de planificación del desarrollo local y la participación en el proceso. Porque claro, también lo podían tomar como un conflicto, pues la cuestión de poder y la cuestión de delegar poder no siempre ha sido algo que se da con facilidad. Aquí y acá, para redundar con palabras de Julio Díaz Palacios, quisiera leer un par de cositas. Aquí apoya el proceso de los procesos en general de participación ciudadana. Fomentan que las personas tengan una acción política y pública como sujetos activos, como ciudadanos, como sujetos y como ciudadanos. Consolidan las democracias al institucionalizar además a las instancias públicas. Contribuye a la organización social, no al hecho aislado. Enfrentan la pobreza a través de la acción organizada de las poblaciones, como una herramienta para avanzar en el desarrollo. Mejora además también, ¿por qué no?, la información en las entidades de toma de decisiones, en las propias autoridades. Le mejoran la información, se mejora la gestión en las entidades públicas. Es decir, avanza hacia el control ciudadano de los eventos públicos. Entonces, en ese sentido, yo quiero resaltar mucho este proceso que se vivió, ¿no? Pero ¿qué bases anteriores a los años fines del 90 o 90 ocurrieron para que esto ocurra? Si bien ubicamos la experiencia de construcción del proceso entre los años 90 y 2005, es necesario resaltar que este proceso nace de experiencias que surgieron desde antes, y estas pueden ser reconocidas como pilares que sustentan los procesos vividos por las propias poblaciones. No fue, por tanto, una idea política aislada, no fue, por tanto, un proyecto, fue un proceso social. Las necesidades de democratización y articulación que veremos a finales de los 90 tienen como origen estas relaciones que se dan entre autoridades y poblaciones, en este caso vulnerables y excluidas, que se movilizaron y que desencadenaron a partir de esas necesidades una serie de acciones y movilizaciones. En el 81, por ejemplo, se abrió para todas las poblaciones las elecciones municipales democráticas. Hasta ese momento no teníamos elecciones municipales democráticas. Y se dio además en el 84 la Ley Orgánica de Municipalidades, que ya contemplaba algunos mecanismos de participación para la población. En los 80, las movilizaciones de los vecinos de los distritos urbanos fueron muy importantes. Las tomas de tierras, ¿no? Las migraciones, además, desde el interior del país contribuyeron muchísimo a que las poblaciones buscaran dónde afincarse para vivir en la ciudad de Lima, y hubieron muchas tomas de tierras.
En los 80, estas necesidades estaban vinculadas a necesidades básicas de habilitación urbana. Y ahí es cuando comienzan a aparecer unas primeras miradas distritales, en donde las poblaciones comenzaron a mirar, ¿y qué hacemos? ¿Cómo desarrollamos en estos distritos? Bueno, tenemos importantes experiencias como la de Villa El Salvador, ¿no? Por ejemplo. Y también las primeras miradas que buscaban comprometer a las autoridades locales en este desarrollo. Para el 84, en el municipio de Lima fue elegido Alfonso Barrantes Lingán. Este alcalde valoró muchísimo la participación ciudadana, le dio mucho peso y, aunque al principio no fue muy valorado, implementó un maravilloso programa que se llamó el programa del vaso de leche. Este programa promovió la participación de mucha población femenina en particular y a través de este programa, con el correr del tiempo también se movilizó más allá de la leche, más allá del recurso, a la propuesta de desarrollos locales en función de las necesidades básicas de las mujeres. Y también se plantearon encuentros para la realización de planes de desarrollo integral en sus localidades. Otro ejemplo importante, fundamental, de participación de la sociedad civil para la concertación de planes se produjo en Hilo Moquegua. Queremos resaltar fundamentalmente que esta experiencia, que partió en 1981, ha motivado que en la década de los 90 otras municipalidades promovieran la participación ciudadana concertada en sus localidades. Y finalmente, quisiera resaltar que en los 90 la presencia de las mujeres en la escena pública, la emergencia de organizaciones sociales de mujeres, como los comedores populares, vinculadas a las necesidades de vida cotidiana de sus familias, y que entraron en mayor vinculación con los gobiernos locales, como los comités de vaso de leche, y los que se agregaron en formas de trabajo voluntario, en coordinación también con autoridades, como las promotoras de salud, entre otras, es decir, construyeron claros canales de relación entre las autoridades y en este caso las organizaciones sociales de mujeres. Cabe resaltar entonces la importancia de los canales de relación entre las organizaciones y las autoridades. Cabe resaltar también que estas organizaciones diferenciaron entre la ayuda social ofrecida frente a una propuesta de autonomía en la gestión y en la cogestión que enarbolaron y defendieron y demandaron. Este fue un escenario muy importante. Pero entonces, estos PRES y seguramente muchos otros que estamos diciendo son los pilares que sustentan que se conforme un sistema de organización de participación ciudadana. ¿Qué es este gráfico? ¿Qué fue? Les voy a explicar qué fue lo que se formó en San Juan del Lurigancho. Primero es la zonificación, pero vamos a pasar al siguiente gráfico primero. Sí, ya, acá. Gracias. Entonces, primero, decirles que entendemos el sistema, que así lo pusieron además las poblaciones, como un conjunto de elementos interrelacionados para lograr un mismo objetivo. ¿No? Entonces, acá a través de este sistema se puede ver que están la junta vecinal. Bueno, primero se hizo una zonificación de todo el distrito y se nombró, ellos mismos eligieron representantes por zonas y también conformaron a su vez en cada zona comunas. Estamos hablando de un distrito muy grande, ¿no? Que es de más de 1 millón de habitantes, San Juan del Lurigancho. Entonces, esto era una forma también de garantizar la mayor participación de la gente. Entonces, estas son las comunas, que eran 27, y a ellos se le agregó, como parte del plan estratégico, los ejes temáticos, que son los ejes de los diversos temas de la vida cotidiana, como son economía, salud, habilitación urbana, y se fueron cruzando con personas responsables de cada uno de los casos, ¿no? Es importante mencionar que el rol de las zonas era promover que su gente y llegar que la gente, con el plan de desarrollo distrital,
pueda vincular y desarrollar propuestas de proyectos para el presupuesto participativo anualmente. Esto se realizó entonces anualmente en las comunas. Y el papel de las redes era poder dotar no solamente de lo que en ese momento aparecía como una necesidad, sino de guiar que las personas pudieran discutir todos los ámbitos de la vida social y política de sus zonas. Entonces, había por lo tanto diversos ejes, ¿no? Entonces, ¿quiénes lo componían? ¿Cuánto me queda? ¿Quiénes lo componían? Ya, bueno, lo componían a nivel distrital, el alcalde participaba con sus dirigentes, con sus regidores, y luego las personas a nivel de cada una de las comunas, ¿no? Los procesos se desarrollaron a través de talleres, y ahí fue donde la población pudo manifestar primero la necesidad y luego la propuesta sobre qué tema y qué tipo de proyecto, no desarrolló el proyecto ciertamente, pero qué tema y qué tipo de proyecto proponía para su localidad. Esto luego pasaba a una asamblea donde se hacía la priorización, ¿no? Y en conjunto, y esto iba al Fondo Común, que era un acuerdo con los alcaldes del distrito para que puedan ser efectivamente hechos realidad. ¿Qué cosa, resalto nomás finalmente, qué procesos fueron importantes en la construcción de este sistema y qué cosas fueron reiteradas? Un factor muy importante que ya lo hemos mencionado es el de la zonificación. Sin zonificación hubiera sido, como habían habido otro tipo de experiencias, poco posible que la gente participara, ¿no? Luego también la elaboración de un plan de desarrollo en el cual participaron todos. Planes de desarrollo se han realizado en los diversos distritos y en el propio San Juan, muchos. Pero el plan de desarrollo que realmente enraizó fue en el que la propia población participó. Ese es un elemento fundamental, pero con la presencia de las autoridades. O sea, la gente necesitaba y necesita tener esa autoridad, y la autoridad atenta a lo que está planteando la gente. O sea, que haya voluntad política. Por lo tanto, la búsqueda del diálogo con las autoridades ha sido un elemento también muy, muy reiterado, muchas veces muy buscado, para lograr que las autoridades quieran dialogar, pierdan el miedo a la movilización, y para lograr también que la gente organizada dialogue, ¿no? ¿Qué más? ¿Tiempo? Bueno, simplemente terminaré diciéndole lo siguiente. Este proceso ha sido muy importante, lo consideramos fundamental para todo lo que es el desarrollo de la ciudadanía. Se ha producido y se sigue produciendo en muchos distritos actualmente. No ha muerto, está ahí, pero está latente. Ha tomado diversas formas, ha tomado formas como de cómo ayudamos al alcalde a mejorar, o cómo algunas señoras se reúnen a tejer, ¿no es cierto? Pero hay lugares como por ejemplo en Hilo y en Moquegua que sí está tomando mucho peso y es muy importante. Entonces, nada más que invitar a que estas experiencias no las dejemos de lado, que son experiencias de diálogo, de concertación, en cual las poblaciones pueden desarrollar la ciudadanía, mejorar sus gobiernos y mejorar sus vidas. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Creo que queda claro que este tema es fundamental, ¿no? Para entender el tejido social que está en nuestra realidad tan desarrollado y que ha sido la base de la democracia verdadera en el país, ¿no? Y cómo se ha sostenido, lo ha señalado Cecilia, ha sido todo un entramado, ¿no? Donde las organizaciones sociales han estado detrás, apoyando, apuntalando el proceso. Cecilia estuvo en la conformación de los primeros comedores populares y creo que hay mucho peso y mucho reconocimiento en esto. Ha llevado en su organización, que se ha desarrollado durante tanto tiempo, también ha apoyado procesos en San Juan del Lurigancho, en otros distritos, en Ayacucho, pero también en la selva, ¿no?
con las piscícolas. Entonces, es decir, que hay procesos de emprendimiento, procesos que han acompañado y Cecilia puede, en todo caso, después cuando Willy haga el resumen, ¿no? También llegar a todos los que están también los sociólogos del futuro, ¿no? En cualquier momento para hacer este diálogo. Ella es la directora de TASIF, que es la organización de referencia, ¿no? Que ha estado detrás. Bueno, pasamos entonces a la siguiente ponencia. Es el diálogo multiactor, vamos a llamar a Marina, multiactor en la búsqueda de una teoría. Gracias, Cecilia. Listo, querida. Buenas noches, mucho gusto. Gracias, Willy, por participar en este proceso. Yo voy a comentar un trabajo que tiene, como quien dice, una doble entrada. Por un lado, constituye parte de la experiencia que hemos tenido de manera conjunta, Julio Chávez y mi persona, en desarrollar nuestra tesis de maestría, tesis postergada por mucho tiempo y que finalmente decidimos hacerla hace unos años atrás y luego que dio lugar a un trabajo que se llama Diálogo Cívico, que pudimos publicarlo. Y la experiencia justamente se llama el diálogo multiactor en la búsqueda de una teoría, porque lo que hemos venido organizando, procesando, reflexionando, es un proceso de diálogo que ha girado alrededor de una institucionalidad no formal, como es el Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible. Una experiencia que ya tiene más de 20 años, se va por los 25, que no es una ONG, no es una institución académica, sino es un espacio de voluntariado, un espacio público, que durante todo este tiempo ha congregado a múltiples actores del sector minero, especialmente la gran minería, pero que provienen de las grandes empresas, que provienen de sociedad civil, de ONGs, de la academia, consultores, la diversidad, digamos, que tenemos en lo que llamamos el ecosistema minero. Y este proceso nació a fines del 99, inicios del 2000, inclusive no se ha logrado recuperar la fecha porque nunca nació con la idea de hacer una institución, sino como parte de un proceso de encuentro. Y tiene sus raíces en una experiencia inversa, digamos, como es la confrontación que se vivió en algo que ha mencionado Cecilia, la experiencia de Hilo. Hilo, como ustedes saben, es un puerto en el sur y en Hilo se daba durante largos años un conflicto con la gran empresa, la Sauder, que tenía allí una refinería, había una contaminación altísima y Hilo era una pequeña ciudad completamente contaminada, donde los temas de urbanismo, de salud estaban descuidados. A partir de esa experiencia, uno de sus líderes decide reflexionar sobre lo que estaba pasando, enjuiciar a la Sauder, y la Sauder llega a tener un proceso de juicio simbólico, digamos, del Tribunal Internacional del Agua en Ámsterdam, que lo condena. Bueno, esta condena no era efectiva en el sentido de que tenga que pagar algo, en fin, pero sí conllevó a una sanción moral que hace que la Sauder, entre otras cosas, tenga que hacer algunos ajustes y que va de la mano con un proceso de concertación como los que ha mencionado Cecilia, que se da alrededor de los años 80. Bueno, en esos procesos José Luis estuvo participando, pero desde el lado de la protesta, de la lucha, de la confrontación contra la Sauder. Y un día decide reflexionar hasta cuándo, hasta dónde va a luchar. Y justamente un amigo le dice, no te cansas, llevas años en esto, ¿qué cosa tienes tú que hacer por delante? Entonces, a partir de una serie de reflexiones, empieza a tener algunas prácticas
Y surge una primera reunión que es la de un encuentro propiciado por un proyectito de, ahí de la institución, la ONG donde estaba, Labor, y este encuentro da lugar a un conversatorio donde concurren gente de la gran minería, gente, repito, de ONGs, de academia, etcétera, del Estado también, como personas, ¿no? Y entonces empiezan a conversar y luego surge otra reunión y poco a poco se establece una dinámica de, digamos, diálogo, que en ese tiempo no se llamaba diálogo, sino de conversación, que tiene su punto culminante cuando presentan una propuesta para ajustar el canon minero. Entonces, en ese tiempo la distribución del canon minero era diferente a la actual y finalmente hacen el ajuste y bueno, salen y lo recuerdan mucho los viejos que estuvieron en esa época. Yo personalmente me incorporo unos años después y salen del brazo José Luis López, don Augusto, un veterano señor muy mayor, líder de Antamina, de otras empresas, porque ya había empezado las empresas modernas con otra lógica, las canadienses que venían a invertir, entonces querían darle un cambio a la lógica de la minería, a la minería del Cerro de Pasco, de la Oroya, etcétera. Bueno, en ese proceso pues hemos tenido aquí el surgimiento del grupo de diálogo y por años se ha ido consolidando, a veces con un esfuerzo completamente voluntario, a veces le caía algún proyecto de cooperación y a veces con algún aporte de alguna mina que decía, bueno, pues ya, porque José Luis era insistente y les decía, ¿cómo no quieren dialogar? Pero no tenemos para hacer un foro, no podemos reunirnos ni para un sanguchito, nada. Entonces, bueno, se fue creando, generando una institucionalidad, pero que fue teniendo reglas de juego. Reglas de juego como que vamos a tener una conversación donde no haya confrontación, vamos a tener el respeto por las personas, vamos a buscar entendernos y tener una causa común. Se hace un decálogo del diálogo, 10 puntos que son los principios del diálogo. Intervienen también algunos experimentados sobre temas de construcción de paz, de diálogo, y de esa forma esta realidad se vuelve una realidad anómala en una situación en que a fines del siglo pasado todos los estudios giraban alrededor de los conflictos y de pronto nadie estudiaba este tipo de procesos. Allí, con Julio, decidimos hace unos años, vamos a estudiar, porque son muy pocas las perspectivas que analizan este tipo de fenómenos. Entonces, el fenómeno que hemos estudiado es este diálogo cívico que se ha dado bajo diferentes nombres de concertación, procesos participativos como los mencionados hace un rato, y decidimos tener una mirada donde resaltábamos 3 elementos por el cual seleccionamos el caso. La larga experiencia, en ese momento tenía 17 años de duración el grupo de diálogo, donde personas de diferentes posiciones, y estoy hablando de las grandes mineras, ¿ah? No estoy hablando de cualquiera, ¿no? De las más grandes que se les puede ocurrir, van los gerentes, van funcionarios, van, depende el tema, a reuniones que tenemos a veces 5 veces al año, a veces 2, 3 veces al año, los foros amplios, y discuten problemáticas que tienen que ver desde la consulta previa, un nuevo proyecto, un tema de políticas sociales, en fin. Algunas personas por acá nos han acompañado. Y el segundo tema que dijimos, bueno, porque esto es importante, porque este es un diálogo que se hace con principios, con un nivel de organización, con un nivel, una estructura sobre la cual dar. Y además es una forma de asociatividad civil que no depende de nadie, ¿no? No depende de la ONG X o Y que pueden apoyar, que puede apoyar una empresa, que puede darnos una facilidad el Estado, pero no es una organización dependiente, sino es una organización de ciudadanos. Cuando quisimos interpretar este fenómeno, tuvimos que buscar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde tenemos teoría? Y entonces hicimos una revisión teórica de algunos trabajos y finalmente nos quedamos con 3 que nos han ayudado a entender estos procesos. Uno, que es la sociología interpretativa de Alfred Schutz, que esto incluye la lectura de los procesos del cara a cara.
la relación nosotros que se establece en este tipo de procesos, donde buscamos entender no solo a los otros, sino también el significado que éstas quieren darle a los procesos que nosotros vivimos, en una realidad donde cada uno vive, tiene una vivencia sobre esa realidad. Luego buscamos una teoría, la teoría de acción comunicativa de Jürgen Habermas y su noción de la democracia deliberativa. Y esta noción de la democracia deliberativa nos pareció la más oportuna para poder entender esos elementos donde podíamos conversar, podíamos discutir entre comillas, pero en realidad queríamos llegar a algunos elementos de consenso y sobre todo a entender el qué piensa el otro. Y lo tercero, desde la filosofía, lo que es el diálogo comunicativo como medio de una justicia social de parte de Adele Cortina. Con estos tres, digamos, estas tres visiones teóricas, a lo que se le suman los aportes de Jean-Paul Lederach, pudimos tener un instrumental, digamos, un bagaje teórico. De esta forma pudimos llegar a la siguiente interpretación. El grupo de diálogo se ha consolidado como un espacio cívico autónomo con base en un protocolo de preceptos generales y mediante un procedimiento de diálogo en torno a temas públicos de la agenda nacional. Hemos en ese sentido logrado que los actores se conozcan sus ideas y percepciones, transitando de una relación de ellos a lo que llamamos una relación de nosotros. Además, este grupo es capaz de presentarse y de articular temas públicos que son de agenda nacional. Hoy en día, por ejemplo, nuestra agenda está focalizada en el tema de la MAPE, de la pequeña minería, la minería de pequeña escala, minería artesanal, buscando siempre, y sabemos que ese es un tema súper controversial entre los grandes y los pequeños, buscando el respeto mutuo con las personas, buscando en los diferentes medios conocernos y llegar a un entendimiento. Nos parece finalmente que de la mayor importancia trascender hacia formulaciones integradas, formulaciones teóricas, formulaciones reflexivas, en una sociología del diálogo que vaya superando esta sociología del conflicto que es la que prima en la sociedad actual y que tanto necesitamos tener una nueva mirada. Gracias. Muchísimas gracias, Marina. Bueno, también Marina es una investigadora y actora social porque siempre ha estado liderando una serie de procesos y creo que eso ha sido siempre Julio y Marina bien significativos en el actuar, tomando temas tan importantes para recoger este proceso de la sociología del diálogo, ¿no? Haciéndolo carne en agenda nacional, ¿no? Entonces creo que eso es un gran aporte y hay que también incorporarlo en los debates y conversaciones con los estudiantes, ¿no? Y futuros sociólogos. Willy, un regalo. Ya, entonces pasamos al siguiente tema. Ay, se me fue. Se me fue. ¿Tienes el programa ahí? ¿Tienes el A ver. No. Nos tocaba con Tito Espinosa. Tito Espinosa. Bien, las gracias a la promoción para organizar este evento. Mi tema es Amazonía, autonomía y pueblos indígenas. Y la primera gran pregunta es, ¿qué hace un sociólogo?
en la selva, no la selva de cemento. Bueno, pues la historia es larga, la haremos muy corta. No había dónde trabajar, muy francamente, me mandaron a trabajar con los aguajún en el año de la pera. Después de viajar 3 días, me tuvieron 3 días esperando porque tenía que hacer cola. No era tan importante que venga una persona que trabajaba en un ministerio, y cuando le planteamos, o le planteé que la idea era trabajar en etnodesarrollo, silencio total, 500 jefes aguajón, y se levantó uno y dijo, ¿y quién le ha dicho a usted que venga a desarrollarnos? ¿Cómo cree usted que puede desarrollarnos si apenas nos conoce? Entonces, no, tenía dos opciones, amargarme, pero no, aplaudí. Aplaudí profundamente y lo que era temporal se quedó para siempre, ¿no? Unos 30 añitos más o menos. Y resulta que había una coincidencia que tiene que ver con lo que dijo Cecilia, autonomía. Lo otro que ha dicho Marina, autonomía, porque el trabajo que hice de investigación cuando estudiaba acá era la autonomización política de los trabajadores en el Perú. Lo hicimos, ahí trabajamos, me acuerdo mucho con Laura Elías, el famoso tema de la central única, que Velasco quería disolver la CGTP y el PC Unidad estaba feliz y contento de disolver la CGTP en aras de la revolución socialista. Y dijimos que no. Y después fuimos a trabajar a Villa Salvador y nos encontramos con otra palabra de la Coaves que era autonomía. Y cuando vamos a los Aguajón, otra vez una autonomía, pero de verdad, profundamente desconfiada del Estado. Entonces, esa es la explicación corta de una historia larga, y agradecer pues no solo la presencia de Guillermo con sus aportes a la controversia crítica, que creo que es lo que nos ha dejado marcado, él controversial y muy crítico siempre, y gracias por eso. A Denise Ulmón, que no está con nosotros, pero que nos abrió la experiencia del núcleo laboral. No solo estábamos en las aulas, estábamos en los sindicatos mineros, metalúrgicos, etcétera. Y un profesor que leímos, pero que no enseñó acá, Aníbal Quijano, que hay que agradecer, el llamado insumiso. Bueno, después explicaremos por qué le llamaron insumiso. Bueno, voy a tratar 3 puntos. Territorialidad, modernidad colonial y eurocentrismo. Lo primero, y esto es a partir de la experiencia de trabajo con AIDESEP, que es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la COICA, que es la Coordinadora de Naciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, Sudamericana, unas veces adentro, otras veces afuera, otras veces de costadito, pero en torno a esto. O sea, no son las ideas de mi computadora, sino de las cosas que he aprendido en este proceso. Territorialidad. Los pueblos indígenas no están ahora planteando tierra, título, comunal, que fue el invento de Velasco, porque si uno revisa el convenio 269, no aparece por ningún lado la palabra comunidad. Y parece un contrasentido, porque es reivindicado por los pueblos. Aparece la palabra pueblo. Entonces el pueblo Aguajón fue partido en 400 pedacitos, llamados 400 pedazos comunales del mismo pueblo. Entonces están reivindicando la territorialidad integral con el control del suelo, del subsuelo, para la alarma de algunos compañeros sociólogos de izquierda que dicen, pues, ¿cómo es posible que el subsuelo se quieran quedar los indígenas? Eso es de la nación, del Estado, del vuelo forestal y de las aguas. Sacrilegio total, ¿no? Frente a la modernidad que tenemos. ¿Pero para qué? Para enfrentarse al desarrollo, al desarrollismo, al extractivismo. Porque esto es lo que está en esa confrontación. La segunda confrontación es titularidad. Es decir, se refiere a quién es el titular de ese territorio. No es ya la personería jurídica de la comunidad, de la federación, sino del pueblo. ¿Existe eso en la legislación? No. ¿Puede existir? Sí. ¿Dónde existe? Existe en los Inuit, existe en los Kunas en Panamá, existe en el CRI de Colombia,
y existe en alguna resolución del Tribunal Constitucional, y ahora están en plena batalla porque se reconozca la personería jurídica del pueblo, del pueblo. Y finalmente el autogobierno. Bueno, la palabra de la cual nos enganchamos, que significa una relación distinta con el Estado. Estado que pensamos que es la única forma de autoridad colectiva, herencia eurocéntrica, la incapacidad de pensar otra forma de autoridad, y los indígenas, sin haber estado en las clases de Denis, ni de Guillermo, ni de haber leído una letrita de Marx, se les ocurrió decir de que para poder vivir como ellos quieren vivir, se requiere una forma de autogobierno que no significa separarse del país, secesionismo, como dicen algunos sectores del fascismo militarista, sino simplemente que en donde viven los dejen a ellos manejarlo y defenderlo a perpetuidad. Entonces hay una confrontación porque el Estado dice, no, en este territorio, por ejemplo los Guampís con 1.300.000 hectáreas de territorialidad, el que manda soy yo. Y los Guampés dicen, no, acá mandamos nosotros y no te vamos a permitir un lote petrolero ni minero, pero tampoco queremos confrontación. Y hemos elaborado un protocolo de relacionamiento con el Estado. Queremos trabajar juntos, pero si vas a empezar a invadir, vamos a chocar. Estas son tres ideas que ahora están, no solamente son ideas, son prácticas, y sería más largo de señalar. No solamente son los Aguajún, Guampís, de los 51 pueblos, son 13 que están en esta orientación. Y bien, esta, como el tiempo, y antes que Mariela saque tarjeta roja, pasemos a lo otro. Esta experiencia, y aquí, bueno, un recuerdo de Guillermo, pasar de lo concreto empírico a lo concreto pensado como síntesis de múltiples determinaciones, ¿no? Hemos tenido que grabarlo para poder aprobar. Y bueno, pues, lo que he mencionado es lo concreto, y hemos tratado de pensarlo de otra manera, y ahí hubieron otras lecturas, como es el proceso de los debates seguidos por Walter Miñolo, Arturo Escobar, Edgardo Lander, Aníbal Quijano, Rita Segato, etcétera, 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 que plantean de que estamos viviendo una modernidad, sí, claro, pero nos olvidamos que tiene un pecado original que dura hasta hoy. Nació colonial, sigue siendo colonial y seguirá siendo por los siglos de los siglos, amén, colonial. Es una modernidad colonial siempre, porque no puede desligarse uno de lo otro. El resumen que hice hace un rato, quizá me faltó decir, de los 3.000 comunidades desde el año 74 que empieza la primera ley de comunidades nativas, ¿cuántos años van? 30, 50 años para haber alcanzado esa cantidad de títulos, y faltan titular 600. Y hay comunidades que tienen 100 hectáreas en la selva central, ¿no? Entonces, esta modernidad colonial lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con la minería, con el Reinfo, ¿no? El Estado dice de que en esta tierra, etcétera, donde los pueblos no quieren minería aurífera, ni la legal, ni la informal, ni peor, la ilegal, porque la Amazonía no soporta ningún tipo de minería. Es frágil, aunque parezca fuerte, pero es frágil. Y por lo tanto, esta modernidad colonial escapa de los parámetros del marxismo vulgar y del neoliberalismo, que no siempre nos hablaron del esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo. Con ese cuento nos tuvieron mucho tiempo, y cuando estamos observando cómo es posible que hoy, en pleno siglo XX, convivan bajo esta misma modernidad formas esclavistas. Hasta el año 80 había esclavos en Atalaya. En Atalaya había esclavos y estábamos bajo pleno capitalismo. La capacidad del capitalismo de articular todas estas formas de relaciones sociales. Por lo tanto, el otro tema está vinculado frente a este colapso del Estado
Me quedan 10 segundos. Ya. Ya. El tema de el colapso también de los paradigmas. Y ha surgido la idea de salir de paradigmas y plantearnos horizontes. ¿Qué es un horizonte? El horizonte es solamente el lugar hacia donde se va. No es la sociedad feliz ni es un dogma. Estos son los debates del grupo de modernidad colonial y la propuesta de descolonialidad del poder. Bueno, si partimos que hay una modernidad colonial, hay que hacernos cargo que hay que descolonizar el poder, el saber, y aparecen las ideas del bien vivir, el buen vivir o la vida plena. Bueno, hay matices en las palabras. Y aquí tomaría una de las lecturas que nos ha dado el profesor Rocha Bruno, sugirió una lectura para hoy día, y nos decía Quijano, el año 69, o sea, ¿hace cuántos años? 65, la tarea de elaborar conceptos nuevos para fenómenos nuevos. Y eso requiere imaginación, irreverencia, controversia, etc. Y acabo con el tema del eurocentrismo, porque muchas de las cosas que he venido diciendo, modernidad, desarrollo, partidos políticos, hacen parte de ese eurocentrismo, que es esencialmente, no es las ideas de Europa, no tiene nada que ver con Europa, se originó ahí, pero no es un problema geográfico, sino es la racionalidad instrumental, la racionalidad organicista de la cual tenemos que salir, y la propuesta de una imaginación política, de otra epistemología, y cierro con otra palabrita del maestro Quijano, los sociólogos como parte de las ciencias de oposición. Gracias, acabé. Gracias, Tito. Bueno, Roberto también tiene una amplia experiencia de trabajo en la Amazonía, varias décadas, ¿no? Y es un referente también que se puede servir para abrir el diálogo y la consulta cuando deseen, ¿no? Los estudiantes de aquí de la Católica. Bueno, vamos a entrar entonces, agradecemos a Tito la brillantez de su presentación de experiencia, y vamos a entrar ahora al tema de la sociología urbana. Vamos a invitar a Julio Calderón para que nos lo presente. El comentario se va a hacer al final con Guillermo, ¿no? Y ya después abrimos un pequeño rol de preguntas. Listo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, la cosa es medio entre contar cosas serias y la experiencia vivida, ¿no? Así que voy a tratar de hacer esa amalgama. Bueno, en general digamos que la sociología urbana es una de las primeras ramas de la sociología que se institucionalizó, ¿no? Hace 100 años, con Robert Park. Se discute si sus creadores fueron la Escuela de Chicago o Simmel, ¿no? Ese es un debate que se ha abierto recién en los últimos años. La época que yo estudié acá, Castells había publicado su famoso libro La cuestión urbana, y yo tuve un profesor que fue Etienne Henry, que había sido alumno de Castells. Entonces venía a difundir esas nuevas propuestas de lo que se llamaba la nueva sociología urbana. Entonces ahí empecé a hacer estudios urbanos cuando trabajaba en DESCO, a fines de los 70, pero la sociología urbana ha atravesado este tránsito de lo moderno a lo posmoderno, que son las grandes épocas, ¿no?, que se han dado, por lo menos desde el planteamiento filosófico, y bueno, viví esa transformación, ¿no es cierto? O sea, la viví como sociólogo, la viví como profesor, la viví de diversas maneras. El cambio a lo posmoderno, y acá lo que más me gusta de la nueva sociología urbana es un libro de Andy Merrifield, un británico, ¿no? Es que se pasa
del predominio de la sociología urbana, a nivel mundial estoy hablando, a la interdisciplinariedad. O sea, hoy día los estudios urbanos ya no están, digamos, bajo el manto de la sociología. Ha surgido con mucha fuerza la geografía, el derecho, la economía, la antropología también, ¿no? Y entonces ha habido mundialmente una readecuación del marxismo a lo posmoderno, ¿no? Los conceptos de clase social, movimiento social urbano, en fin. Sin embargo, se mantiene en la época posmoderna, entre comillas, la visión de la economía política, ¿no? Esta visión que se basa en la acumulación del capitalismo para entender a la ciudad, aunque se ha añadido el tema cultural y de la representación. Esa es una novedad en la sociología urbana. Se ha planteado también Edward Soya un enfoque geohistórico, ¿no? Combinar la imaginación geográfica con la imaginación sociológica, la relación dialéctica, sociedad y espacio, y el enfoque estructural con el que partí en mis estudios, que era pues Castel-Althusser. En realidad era Althusser, no era Castel. Castel era un estructuralista althuseriano. Ese enfoque ya no se desarrolla en ninguna parte del mundo, ese enfoque ya murió hace tiempo, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar de la multidisciplinaridad, en mi opinión, la sociología urbana sigue a la vanguardia de los estudios urbanos en el mundo, la sociología, ¿no? Hay muchos avances en la geografía crítica, como David Harvey, aunque nadie sabe si Harvey es geógrafo, es sociólogo, en fin, ya pasó la época de definirlos también, ¿no? Ya eso no se usa ya por parte de la interdisciplinaridad. Aparece el tema de la financiarización, el tema del espacio público, que no existía en esa época, ¿no? Se mantiene el de la segregación social y espacial. Bueno, si esto es a nivel mundial, a nivel latinoamericano y peruano, han ocurrido procesos parecidos. Toda la época del estructuralismo marxista en América Latina y en Perú también, lo considera Connolly, una socióloga inglesa, la etapa postpositivista. Estos autores estructuralistas asumieron el postpositivismo, ¿no? También interdisciplinario, ¿no? También hoy día ya se habla de estudios urbanos, no de sociología urbana, pero la sociología urbana en América Latina y especialmente en el Perú sigue siendo la guía de los estudios urbanos. O sea, hay muchas disciplinas que han entrado, pero la sociología urbana, aunque más reducida, ¿no? Ya los sociólogos de los 70 ya se jubilaron o se han dedicado a otras cosas, ¿no? El único que sigue soy yo porque no me puedo jubilar, en realidad tengo que trabajar hasta que me muera, ¿no? Ha habido un recambio generacional, han surgido nuevos sociólogos, jóvenes investigadores, que es una cosa muy importante, ¿no? Y la orientación es lo de la nueva sociología urbana, o en realidad más conocido como urbanismo crítico, que viene de la teoría crítica, ¿no? En ese sentido, la escuela de Frankfurt ha tenido mucha aceptación en la visión actual. Obviamente el gran autor es Lefebvre, ya no es Castells. Castells ya hace 20 años que no escribe sobre las ciudades. El gran autor es Lefebvre. A pesar de que murió hace 35 años, es el gran autor, el que orienta los estudios urbanos en el mundo y en América Latina, ¿no? Se han sumado a ellos los grandes teóricos, sobre todo Bourdieu, Giddens, Bauman, Elías, ¿no? En una cuestión que se llama el constructivismo relativista, ¿no? Entonces, quiero terminar con lo siguiente. Cuando hablamos de la transición de lo moderno a lo posmoderno y cuando hablamos del debacle del estructuralismo marxista en la ciudad, no estamos hablando que alguien en el norte planteó eso y nosotros lo leímos y lo asumimos. No fue así, así no se mueve la vida. Cuando nosotros investigamos bajo el marco teórico estructuralista,
y sobre todo los que también trabajábamos en ONGs, nos fuimos dando cuenta que esas teorías tenían debilidades y entonces fuimos planteando cambios. Es una gran satisfacción cuando uno leía a Castells, ¿no es cierto? Y decía, uy, pero acá se equivoca Castells. Y uno tenía vergüenza, no se vayan a dar cuenta. Y después pasan 20 años y uno lee a Pig Banks, y Pig Banks, un inglés, hacía la misma crítica que uno había hecho 20 años antes. Es realmente muy agradable para una persona que se dedica al trabajo intelectual. Yo sigo planteando, obviamente, el eje del marxismo en mis estudios, nunca he renunciado a ellos. Mi perspectiva epistemológica es la de Lakatos, de Imre Lakatos. Creo que hay que tener un núcleo básico, pero a partir de ahí incorporar otras teorías, ¿no? Y bueno, quiero agradecer no solamente al profesor Chabrún, sino al profesor José María Caballero, el mejor profesor que yo tuve, y al cual tuve que defender en una asamblea de estudiantes cuando lo querían echar porque era muy exigente. O sea, el argumento del estudiantado era que muy exigente y había que votarlo. Y me acuerdo que yo fui el único que lo defendí. Me cayó de todo, ¿no? Pero lo defendí. Y yo aprendí mucho del marxismo de José María. Bueno, muchas gracias. Bravo. Muchas gracias, Julio. Nos abre también todo este debate, ¿no? De cómo se estructuraba la sociología urbana, la sociología rural, en fin, ¿no? Y nos abre nuevas perspectivas. He trabajado en también muchos espacios que han tenido trabajo en organizaciones concretas, ¿no? Pero también nos ha apoyado, ayudado en la teorización. Y creo que esto es muy importante, cómo vincular a la academia, ¿no? En este proceso de reflexión. Bueno, vamos a entrar ahora a nuestros queridos amigos y compañeros sociólogos Dilma Dávila y Pedro Ferradas para la presentación desde el tema de la prevención de los desastres, ¿no? La gestión social del riesgo y del cambio climático. Por favor, para que pasen adelante. Pásate acá. Ahí tienen agüita. Pedro, ¿quiere venir acá? Ya. Bueno, este es un tema un poquito distinto, tal vez menos conceptual en algunos aspectos, pero fundamentalmente producto de una experiencia de trabajo bastante fuerte en distintos asentamientos humanos de América Latina y de Perú en particular, y también en zonas rurales, ¿no? Pasamos... el tema tiene que ver con, digamos, alguna experiencia anterior. Creo que varios estuvimos trabajando en lo que se llamaba en esa época educación popular en América Latina, incluso algunos colegas como Javier Angulo, con quien trabajamos varios años, y promovimos la participación y la educación popular en distintos países de la región. Después, en el caso de, digamos, lo que es el tema de desastres, hay algunos antecedentes importantes. Hasta el año 2011 en el Perú, básicamente se pensaba el tema de desastres como un problema centrado en la preparación y respuesta, y no se analizaban las causas ni las consecuencias de los desastres, ¿no? Había
una gestión reactiva, como se denominaba, ¿no? Y hacia, digamos, el año 83 empiezan a surgir nuevos enfoques. Básicamente, por un lado, la red de estudios sociales en América Latina, que se conformó con ITDG, que en ese entonces, y también en el caso de PREDES, que es una ONG nacional, que empezó a plantearse el tema de prevención de desastres. Es decir, ya no pensar solamente en la preparación y respuesta. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo? Ya, algunas experiencias tenidas en este campo, ¿no? En los años, digamos, entre el 87 y el 2000, el énfasis estuvo en la gestión comunitaria de riesgo, prevención y organización, el tema de participación y denuncias a empresas urbanizadoras que especulaban en zonas de alto riesgo, vendiendo y urbanizando esto, ¿no? A partir de los años 90, el énfasis también es puesto en respuesta a desastres y reconstrucción, con participación de poblaciones que fueron, se trabajó fuertemente esto, y también la Cruz Roja y la Federación Internacional de la Cruz Roja y Oxfam, se tuvo trabajos también relacionados con este tema de preparación y respuesta. Y empiezan a desarrollarse algunos primeros artículos sobre la gestión social de riesgo en América Latina, en el caso de la red. Y a partir del año 2000, un tema central empieza a ser las redes comunitarias e institucionales de gestión de riesgo, que se convierten en tienen una dinámica muy fuerte, tanto a nivel regional. En el caso de Perú tenemos varias GRIDES, grupos de impulsores de gestión de riesgo, en distintas regiones, y en América Latina tenemos redes también de gestión de riesgo a nivel global. La red global de sociedad civil es tal vez la organización de sociedad civil que más grande en términos de el número de instituciones y países que trabajan en este tema, ¿no? Y esto fue parte digamos, de algo que impulsamos desde sus orígenes, ¿no? Otro aspecto que trabajamos fuertemente fueron propuestas normativas y de políticas, ¿no? Se trabajó también, se hicieron trabajo de investigación social y publicaciones de libros y artículos sobre estos temas, ¿no? Y desde 2011 entramos tanto Dilma como yo a realizar actividades más bien vinculadas con las consultorías, ¿no? Trabajando los temas de preparación ante sistema de respuestas y consultorías para incorporar la gestión de riesgo del Ministerio de Educación, el MIDIS, empresas de saneamiento, municipalidades, etcétera, ¿no? Pasamos a la siguiente. Lo que cambia es el enfoque. Lo que cambia es el enfoque de, digamos, el nuevo enfoque de gestión de riesgo parte de un análisis de las causas de fondo, las condiciones inseguras y las dinámicas, las presiones dinámicas. Es un análisis sobre cómo la sociedad funciona para generar condiciones de riesgo, ¿no? Y por lo tanto la necesidad de transformar esas condiciones. El centro no es ya más el desastre, sino las condiciones de riesgo que se han generado en el desarrollo. Y el nuevo enfoque supone la participación de otros actores, ya no es como en el pasado, digamos, el centrarse en los especialistas en atención de emergencias, ¿no? En preparación y respuesta de emergencias, de desastres, sino centrarse fundamentalmente en los factores que generan esas condiciones de riesgo
y por lo tanto a incorporar en los análisis todo lo relacionado con población, vivienda, infraestructura, instituciones, sistemas sociales, etcétera, ¿no? Y el escenario, digamos, para tener un escenario de riesgo y centrarse en las capacidades de los actores de desarrollo, la organización, para ellos. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí muy puntualmente algunos aportes principales. Ya he mencionado el tema de causas de fondo, presión dinámica, que tiene que ver con la sociedad en su conjunto y la relación con lo que algunos denominan la sociedad de riesgo, ¿no? El tema también de los desastres complejos, ¿no? Tener enfoques más integrales, enfoque territorial, el tema de migraciones, los desastres tecnológicos, etcétera. Percepciones y valoraciones de riesgo, experiencias y organización y participación como claves para la gestión de riesgo, el tema de gobernabilidad, vulnerabilidad institucional, desarticulación del Estado, ineficiencia, etc. Y la incorporación de la gestión de riesgo en la planificación del desarrollo, el acceso de los grupos con mayor vulnerabilidad, las redes que ya hemos mencionado, el vínculo con las universidades, tesis, eventos y cursos que se han desarrollado, el tema de publicaciones y artículos, y la incidencia que ya hemos mencionado. Nosotros de alguna manera formulamos la propuesta de ley de gestión de riesgo que fue aprobada en el 2011, y también la incorporación de digamos, del enfoque de cuencas para la gestión de riesgo y la reconstrucción, ¿no? Que son políticas generales, pero que están normadas. Bueno, ahí me quedo nomás. Ya. No, solo una rápida mirada, porque yo creo que Pedro ha hecho bueno, el poco tiempo que tenemos, ¿no? Una rápida mirada de cómo ha ido evolucionando todo el tema del riesgo. Yo solamente quería hacer énfasis y recordando a Tito, yo también personalmente caí en este tema, ¿no? Porque cuando estudiamos nosotros, ya, el tema de riesgos no existía. Bueno, los riesgos existían, pero no era como parte de la metodología de la facultad. Tampoco el tema de los desastres. No sé si ahora, la verdad es que estoy un poco desfasada, pero no sé si ahora se impulsa desde la facultad o el tema de, creo que por ahí algunas maestrías están incorporando este tema, pero a mí sí creo que sí quisiera hacer como un aporte de lo que cuando caigo y empiezo a trabajar de repente en la Cruz Roja Peruana y empiezo con el terremoto de Acarigua, Arequipa, en el 2006, ya me encuentro con toda la gente de la Cruz Roja que venía con sus aviones, con sus toneladas de alimentos, etcétera, y a repartir, a repartir, a repartir. Es más, en el terremoto último grande que hemos tenido, iban motos repartiendo, tirando mosquiteros. Entonces dijimos desde el punto de vista social, pues no, creo que esto no es así, ¿no? Entonces fue una lucha, fue una pelea dentro de la Cruz Roja, esa mirada hasta de los propios donantes. En esta época estamos hablando desde el 2006, no nos estamos remontando a tiempos antes, ¿eh? En la época, en los 60, cuando toda la sociología, todo el enfoque de los temas de desastres está un poco más en la mirada de las ciencias naturales, ¿no? La amenaza, el terremoto, la sequía, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces empieza a repartir y dijimos, bueno, esto creo que así no va, y empieza a cambiar poco a poco, ¿ya? Y creo que un gran cambio viene en el año 2008, creo 2005, no me acuerdo, cuando nace el marco de acción de Yogo a nivel internacional, se empieza a impulsar, a cambiar todas estas miradas, estos cambios que ha señalado muy bien Pedro, ¿no? Entonces, creo que la sociología, o por lo menos para los de las ciencias sociales, ya que hemos venido trabajando todos estos temas, creo que nos ha aportado la mirada social
que creo que dentro de la sociedad se está gestando algo, se gesta algo, los desastres no nacen así por gusto, por eso se llama gestión social del riesgo, ¿ya? ¿Cuáles son las confrontaciones que existen dentro de la sociedad? ¿Por qué las personas se van a vivir a la punta del cerro? ¿Por qué escogen algunas determinadas zonas o no escogen o son obligadas, etcétera, etcétera? Todos estos temas que yo creo que se trataron en un momento con la sociología del riesgo, con Ulrich Beck, que es uno de los, creo, pioneros que ha trabajado esto, que es propio de las sociedades modernas el tema del riesgo. Entonces creo que conforme se complejizan cada vez más las sociedades, el tema del riesgo es más profundo, o sea, se va agudizando cada vez más y además hablamos ya no de los clásicos entre comillas, eventos o desastres. El deslave o el alud que cayó en un desierto, o perdón, un terremoto en un desierto no es un desastre propiamente, ¿no? No afecta a humanos, no afecta a las personas, los medios de vida, etcétera, etcétera. En cambio, si cae en un centro poblado, sí. Entonces se complejizan, hay sociedades cada vez más urbanizadas, pero a su vez se complejizan porque no solamente estamos hablando de este típico de eventos, ¿no? Sino que lo que se llama ahora desastres complejos, donde hay conjunción de temas de eventos como conflictos, guerras, pandemias, COVID, etcétera, etcétera. Entonces, complejizan cada vez más a los actores y se van generando, y como las propias sociedades ya no tienen una respuesta frente a esto, porque no nos hemos preparado, solo nos preparamos cuando va a venir el evento y a veces cuando ni siquiera cuento eso ni participamos en los simulacros, por ejemplo. Entonces la pregunta es, cada vez las sociedades no encuentran respuestas y van generando cada vez unas respuestas mucho más extremistas, ¿no? Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con todo este tema. En muchos países, en Europa, etcétera, se está generando muchos movimientos extremistas que requieren, no solamente por esto, ¿no? Sino por muchas cosas. Entonces hay que ver qué cosa está pasando en la sociedad. Y creo que desde la mirada, el enfoque de gestión de riesgos, es lo que hemos venido trabajando y lo que hemos venido observando. Terminaste antes del tiempo. Terminaste antes del tiempo. ¿Sí? Bueno, este tema también es fundamental. Hay cosas que se han mencionado y creo que también a veces en la práctica hemos tenido algunos elementos, no mucho en la cuestión del riesgo, como por ejemplo los huaicos, ¿no? Pongamos los huaicos, se ven como un problema, ¿no? Y muchas veces son fenómenos históricos que al contrario, naturales, pero también contextos históricos que al contrario muchas veces enriquecen la tierra, ¿no? Hay que analizar que son periódicos, que en el Incario, por ejemplo, se tomaban como una cosa positiva, no negativa. Entonces, todo esto son temas bien importantes a profundizar y creo que en ese sentido, tanto Alfonso Carrasco como Dilma, como Pedro, han venido trabajando, ¿no? Y reforzando toda una entrada y una mirada que hoy ha impactado en una ley y además impacta en la sociedad peruana, ¿no? Todo lo que son los procesos de preparación frente a terremotos, etcétera. Entonces vamos a darle la palabra al difícil proceso de comentar todas estas experiencias tan diversas, pero muchas gracias. Muy bien. Bueno, es realmente una gran satisfacción estar en esta reunión, una gran satisfacción que ante todo se haya realizado por la iniciativa de algunos de los egresados de esos años y bueno, haber escuchado estas experiencias profesionales diversas, pero con una serie de puntos de articulación.
Y bueno, vamos a ver qué es lo que puedo comentar, tanto a partir de lo que hemos escuchado ahora, como en cuanto a referencias más generales sobre la sociología y, y qué viene a ser lo sociológico en medio de todo esto y a lo largo de todo este tiempo. Bueno, evidentemente de lo que hemos oído hay algunas cosas que creo que son más o menos obvias a entresacar. Una es que de las exposiciones se revela una atención bastante importante a, de un lado, la evolución de los planteamientos teóricos a lo largo de este tiempo, como el sentir el impacto de la realidad, de fenómenos reales con los cuales quienes egresaban se encontraban y una respuesta que implicaba apertura, tanto a temas antes desconocidos, ante perspectivas muchas veces ignoradas, y un proceso de reflexión que llevaba a intervenciones efectivas dentro de para ciertos efectos al menos, en los distintos casos. Desde la primera exposición de Cecilia sobre los presupuestos participativos y distintas formas de organización en estas poblaciones que se llamaban barriadas inicialmente y que, bueno, luego pasan a ser distritos, en fin, hasta el caso del último tema que hemos escuchado, o también el de Roberto Espinosa sobre la selva, donde tenemos casos distintos en los cuales hay un elemento común, que es la relación entre sociedad y naturaleza, por ejemplo. Y que lleva, así como lo ha mencionado también Julio Calderón para la sociología urbana, a una suerte de desborde disciplinario por la necesidad de atender y la necesidad de familiarizarse con disciplinas a veces muy ajenas, como puede ser, pues, inclusive elementos de la biología, de la geología, y así sucesivamente. Y aquí quiero mencionar que en el texto de Aníbal Quijano de 1965, hay una cosa que menciona muy claramente, y es que de las ciencias sociales, la sociología, y él dice, por la profundidad y novedad de los cambios sociales que vienen ocurriendo en el Perú y el mundo, el sociólogo debe estar absolutamente abierto a conocer de otras disciplinas, más que las otras disciplinas estén llamadas a ampliar en la misma medida esa mirada. Quizá también porque la sociología es, digamos, yo diría, la más vaga en cuanto a su objeto de estudio, la más indefinida. En ese texto Quijano dice la más abstracta. No creo que sea la palabra más adecuada, pero es lo de menos, ¿no? El hecho es que en sus distintos ejercicios profesionales, nuestros egresados han sentido ese impacto y a través de las exposiciones vemos que han podido reaccionar
como lo hemos estado viendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este diálogo ciudadano, Marina y Julio se sumergen en las teorías de Alfred Schutz, a quien de quien no se estudiaba nada propiamente en los años en que ellos seguían sus cursos. Algo se veía en el posgrado. Y recién Jürgen Habermas estaba seguramente escribiendo los borradores de la teoría de la acción comunicativa. Y sin embargo, ya más adelante encuentran y tienen que sumergirse en sus planteamientos a fin de poder dar cuenta de un fenómeno sobre el cual no había ninguna teoría. Ahora bien, una pregunta que yo me hago es, bueno, si estas son experiencias de personas que se han formado en estas aulas, y entonces es obvia una pregunta: ¿de qué manera estas aulas habrían podido o habrían debido absorber estas experiencias? Cosa que no lo han hecho. Y no necesariamente por desconocimiento, porque contactos han habido, quizá unos más esporádicos que otros, pero de hecho, por ejemplo, Julio Calderón ha tenido múltiples publicaciones. ¿En qué medida han repercutido en la formación? Y de una manera más o menos sistemática. El texto de Quijano plantea el desarrollo de una sociología que no deja de tomar diversos elementos de las ciencias naturales. Entre ellos, por ejemplo, el carácter colectivo del desarrollo de las ciencias. No cabe el desarrollo de una física cuántica, físico a físico por separado. Ese es un campo como todos los otros en la física, en las ciencias naturales, donde la discusión es permanente, la crítica y la continuidad entre colegas es fundamental, si no, no habría ninguna de esas disciplinas. Y Quijano plantea algo así como fundamental, además por las condiciones de país subdesarrollado con pocos recursos. Y entonces la necesidad de que haya una ciencia que, igual que las ciencias naturales, pueda desarrollar una racionalidad creciente, una cientificidad creciente y un trabajo acumulativo. Esto en las ciencias sociales no se ha llegado a dar. Y peor aún cuando vino, esto que mencionaba Julio Calderón, la posmodernidad, que más bien se empeñaba en negar toda posibilidad de un trabajo científico que tuviera esas características, ¿no? Y por el énfasis en las percepciones subjetivas, la identidad, aunque fuese colectiva, las representaciones, etcétera, cosa que a mi modo de ver, sin dejar de tener algunos aspectos positivos, porque llamaba la atención a fenómenos que habían podido ser descuidados, desde un punto de vista metodológico y epistemológico creo que ha sido profundamente dañino.
Y quisiera mencionar aquí algo de lo cual puede haber muchos ejemplos, ¿no? En los mismos años 70 se discutía mucho, sobre todo desde el taller de estudios políticos, el asunto de la autonomía relativa de la política. ¿En qué medida los fenómenos políticos podían ser estudiados en sí mismos o había que verlo en relación con la estructura social y en particular con la estructura económica, las clases sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y el taller de estudios políticos fue un centro donde esto se discutía y tratando de poner el énfasis en dicha autonomía. Y ya en los años 90, o sea, unos 25 años después, 20, 25 años después, eh, el enfoque ya una ciencia política separada de la sociología, no quedaban huellas de esa temática y de los debates que pudieron darse al respecto. Simplemente la política era un mundo autónomo y no cabía ya hacer ninguna referencia. Y en todo un libro con una serie de autores, desde la misma introducción y un libro hecho por egresados de esta facultad, ya era un asunto zanjado y no había nada que ni siquiera ya que criticar al enfoque anterior. Era un asunto de sin vuelta de página atrás, ¿no? Un asunto absolutamente clausurado. Y eso no creo que sea posible hacerlo al interior de un trabajo científico. Porque si una teoría puede ser refutada, hay que ver en qué términos lo es. ¿Es por las preguntas? ¿Es por las respuestas? ¿Es por la forma en que se hicieron las investigaciones? ¿Es cuestión de redefinir de otra manera los hechos a los cuales esa teoría se refirió? Es decir, caben muchas posibilidades distintas, pero lo que me parece inadmisible, porque ahí estaríamos en un asunto de simples modas, como si fuese una cuestión de gustos estéticos. No es posible, no cabe hacer una clausura tajante, porque ya entonces no estaríamos hablando de algo que merezca llamarse ciencia. Porque el día de mañana podríamos decir, no, ya ahora ya no se piensa así. Por ejemplo, en esta cuestión de los temas de la temática de la gestión del riesgo, esto ha implicado, por ejemplo, recuperar o construir vínculos entre la sociología y disciplinas que tienen que ver con las ciencias naturales, aunque no sean estrictamente ciencias. Me pongo a pensar, por ejemplo, en las ingenierías. Quitemos una S a riesgo y tenemos el tema del riego. Y ahí es fundamental el diálogo con los ingenieros agrónomos y con los ingenieros hidráulicos. Y obviamente las aguas son fundamentales en relación a estos riesgos, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto ha tenido que, yo no diría reconstruirse, sino que construirse, pero eso significa abrir las ciencias sociales, pero sin perder lo que les es específico y de los puntos de los cuales pueden iluminar aspectos que desde las otras disciplinas no se ven. Supónganse en lo que hemos visto en estas listas de temas, es fundamental cómo la población está organizada o no organizada ante tales o cuales circunstancias.
¿Qué es lo que lleva a tales o cuales circunstancias? Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, pero entonces, para retomar un punto al cual me refería hace unos instantes, algo en lo cual yo considero que es el mayor déficit eh, en, en todas estas décadas, es que el mundo académico, y no solo en esta universidad, no ha pensado, menos aún ha sabido cómo absorber y asimilar y aprovechar todas estas experiencias para desarrollar una ciencia social, una sociología, etcétera, que esté anclada en problemas reales y que pueda ayudar a darles una visión más amplia. Por ejemplo, tenemos este asunto de presupuestos participativos. Ahora, en la exposición no he escuchado nada sobre la calidad de las autoridades. Y ahora hay un tema que desde hace años azota el país a cada rato, en cada titular de periódicos y en la televisión, que es el asunto de la corrupción de las autoridades. Bueno, ¿cómo se maneja eso en relación con estas experiencias de presupuestos participativos? ¿Mm? Y lo mismo si vamos a las experiencias de Tito Espinosa, hay infinidad de casos en los que tenemos verdaderos héroes en dirigentes indígenas de la selva, pero también una serie de casos de corrupción. ¿No? Y el tema de corrupción, ¿cómo es manejado desde la academia? Después, muy interesante este asunto del diálogo ciudadano, pero esto está en relación con una actividad minera que desde otro lado es, entre comillas, acusada o calificada de extractivismo. Bueno, muy bien, entonces el extractivismo, la temática del extractivismo, ¿ha entrado, no ha entrado? ¿Cómo se ha manejado en ese diálogo ciudadano? ¿Mm? Porque está bien, hay estas experiencias, pero estas experiencias obviamente tienen límites y que no necesariamente quienes están protagonizándolas son conscientes de esos límites, por más sociólogos que sean. Entonces, la academia debería poder absorber esto y colocar estas distintas experiencias en marcos más amplios, pero que estén claramente fundados. Lo mejor fundamentados que sea posible. ¿No? Obviamente yo no pienso que de una reunión como esta pueda salir el gran cambio que me gustaría que se diera. Pero veía un video hace un par de días, no recuerdo ya a propósito de qué, la suerte del locutor contaba de una anécdota de había un gran fuego en una selva y iba un picaflor de una fuente de agua al incendio, ¿no? Una y otra vez y el jaguar le pregunta, ¿pero qué estás haciendo? Estoy llevando agua para apagar el fuego. Pero con tu pico nunca lo vas a apagar. Ya lo sé, pero hago mi parte, ¿no? Hago lo que está a mi alcance. Bueno, sí, yo ofrecería a la Facultad de Ciencias Sociales y al Departamento de Ciencias Sociales este diálogo que ahora va a continuar como una pequeña muestra
de algo que debería hacerse y que me parece entonces que sea indispensable. Hasta ahí. Muchas gracias, Willy. Muchas gracias. Creo que la idea no era presentar, digamos, con estas experiencias ya todo un... Hay muchas experiencias que se han quedado sin exponer. Habíamos priorizado solo algunas por ahora, ¿no? Para iniciar este diálogo, pero la idea es que evidentemente nos reten, ¿no? Y una de las cosas que nos retaron a nosotros cuando ya ejercimos en la vida, en la profesión, ¿no? Nos dimos cuenta de que hay aspectos que no se han terminado de desarrollar. Y uno de ellos, por ejemplo, son elementos de fondo, ¿no? Las desigualdades, ¿no? El tema de las injusticias, ¿no? O sea, el tema de la pobreza, las diferenciaciones tan grandes que existen en nuestra sociedad. Entonces, esos son temas de fondo que están a la base de sociedades tan desiguales y tan diferentes como las nuestras, ¿no? ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Podríamos dar una pequeña ronda de 2, 3 preguntas para poder cerrar con broche de oro este primer encuentro, ¿no? La idea es agradecer también que nos hayan dado este espacio para poder presentar algunas experiencias. No sé, quisieran conversar. Yo creo que Willy ha planteado varias cosas bien importantes también para seguir. Sí, acá. No, porque también se escucha en la transmisión. No te preocupes. ¿Se escucha? Sí. Ya. Esta pregunta es para Guillermo y es un poco más teórica. Respecto específicamente a este texto de Quijano que mencionó, o sea, ¿cree en esa visión de ciencia que presenta Quijano, una visión más acumulativa de ciencia? Y si ese es el caso, entonces, ¿cómo cree usted que esto, digamos, conversa con la forma en que se plantean, por ejemplo, las mallas curriculares de distintas carreras acá en la Católica, ¿no? Lo pienso sobre todo por, bueno, lleve las 3 teorías sociológicas que hay acá, y un poco el enfoque en teoría sociológica es como pasar de autor en autor, ¿no? Ves Marx, ves Durkheim, ves Weber, pasas página, ¿no? No hay una conversación realmente entre estos autores. Y en ese sentido, se siente un poco más ya no como parte de un modelo acumulativo, sino como algo más a lo Kuhn, ¿no? De paradigmas distintos que nunca se comunican entre sí. Entonces, no sé qué tanto la forma en que está diseñada la carrera en sí misma, tanto sociología como otras carreras, incluso como filosofía, contribuye más bien, o mejor dicho, obstaculiza, ¿no? El progreso de una ciencia que se piense de ese, digamos, desde ese horizonte acumulativo, ¿no? Esa sería mi pregunta. ¿Alguien más quisiera preguntar? Sí, buenas noches. Mi nombre es Silvana Vargas y yo soy profesora de la sección Sociología y he sido feliz discípula de Willy Rochabrún en la década de los 90. Entonces yo voy a pedir que eventualmente también tengamos un espacio de los sociólogos y la sociología de los 80, de los 90. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y estoy aquí, yo no pensaba quedarme, la verdad, y no pensaba hablar, pero tenemos 4 generaciones de sociólogos reunidos esta noche. Eso no es algo que pase todos los días. Y yo creo que es una invitación, ¿no? Es una invitación a que esto continúe, que nuestros colegas del departamento y la facultad que probablemente no han podido venir se sumen, vean el video. Y yo me comprometo a que esto que he vivido hoy lo pueda compartir con mis colegas y también con mis estudiantes que veo aquí. Es muy emocionante, de verdad. Y creo que hay que continuar, porque la sociología es hoy más pertinente que nunca, a pesar de que intenten convencernos de que no es así. Entonces yo quería agradecerle a Willy y a todas las personas que hemos escuchado, a todas las personas que están aquí, y hacer una invitación a que esto continúe, ¿no? Porque es finalmente lo que nos da sentido. La sociología no es lo que uno hace,
La sociología es lo que uno es. Y por eso estamos aquí. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. ¿Alguien más se anima? ¿No? No. Bueno, entonces en base a estas dos intervenciones, ¿no? Hacemos un intento de respuesta. Ay, bueno, no puedo hablar de cómo es la formación ahora. Yo me jubilé ya hace 15 años. Lo que puedo decir es que en la época en que yo estaba a cargo de esos cursos en los cuales se veía a Marx, a Durkheim, a Weber, yo ponía un esfuerzo por hacer dialogar a los tres. Y la otra cosa era hacer que los estudiantes los confrontaran con la realidad nacional a través de trabajos, investigaciones, artículos, ensayos en los cuales podía haber más o menos similitudes o se había intentado aplicar, entre comillas, algunos de estos marcos teóricos, por así decirlo, ¿no? Y entonces se trataba de, ¿cómo decirlo, no? Lástima que no tengo aquí el esquema gráfico, pero más o menos se trata de lo siguiente. Como el mismo Quijano lo dice en este texto del 65, aquí las ciencias sociales y la sociología nos llegan de fuera. Y nos llegan con pretensiones de universalidad, lo cual es absolutamente erróneo, es muestra de etnocentrismo y de parroquialismo. Es ser tremendamente provincianos con la creencia de ser universales. Ahora, en los países centrales, esas ciencias sociales han brotado de su experiencia. Aquí llegan y quieren interpretar una experiencia distinta. Bueno, de lo que se trataba era de retomar esa ciencia que en lugar de ascender, desciende sobre nosotros, replantearla y ver cómo se puede convertir en un insumo para construir una ciencia social que, igual que en el centro, emerja de nuestra realidad. Y dicho sea de paso, cuestionar la supuesta universalidad de la ciencia que viene de fuera. Y demostrarles o mostrarles que la propia interpretación que hacen de sí mismos está pasando por alto una serie de aspectos que solamente desde aquí pueden verse. Es el papel que tiene la periferia para poder iluminar el centro. Y no es el único caso. Hay un libro, creo que de Leopoldo Sea, que no recuerdo el título exacto, pero es algo así como La civilización vista desde la barbarie. En fin. Bueno, entonces lo que me parece fundamental en todo esto es la crítica. Tengo un libro que he sacado hace ya unos años sobre el Capital de Marx, donde lo digo con todas sus letras. Marx simplemente ha sido un ser humano como cualquier otro, como cualquiera de nosotros. Y el problema es que su pluma pasa por ser, pues, o ha pasado por ser prácticamente un texto sagrado. Pero de lo que se trata es poner a Marx contra la pared y obligarlo, ponerlo entre la espada y la pared y obligarlo a que fundamente cada una de las cosas que dice y ver hasta dónde puede hacerlo. Bueno,
eso hay que hacerlo con todos y todo el tiempo. Ahora, no es fácil lograr una ciencia acumulativa en el campo de las ciencias sociales, pero no debe dejar de ser un ideal. Una de las cosas que Quijano critica y señala algunos fundamentos es la idea de una ciencia libre de valores. Yo siempre he sido una suerte de defensor de una ciencia libre de valores. Pero, claro, esa es una imagen, es una frase escandalosa y entonces reclama una cierta explicación. Y es que uno siempre tiene que poner en duda las convicciones que uno tiene. No significa no tener convicciones, pero siempre dejar un resquicio a la duda, porque es obvio de que nunca vamos a ser dueños de la verdad. Y entonces hay que tomar una cierta distancia frente a las cosas que uno cree, ¿no? Por más convencido que esté en un determinado momento. Yo me acuerdo bueno, en los años que estudiaban quienes han expuesto, ¿no? Había un horizonte, para usar el término de Quijano, el que ha mencionado Tito Espinosa, había un horizonte que era inequívoco, que era el socialismo. Y había una lucha de clases entre burguesía y proletariado. En la época del gobierno militar cada vez era más claro eso, ¿no? Claro, la realidad estaba acercándose a la teoría. Y resulta que después la realidad dio vuelcos donde los cuales ya esa teoría cada vez era más difícil de reconocer. Es en ese momento, por ejemplo, que el mismo Quijano se reinventa y empieza con todo el desarrollo de sus teorías sobre el eurocentrismo y la colonialidad del poder, etcétera, que tienen tanto impacto ahora, ¿no? Y donde, por ejemplo, la relación final que ha podido tener con Marx no deja de ser un tema no resuelto, porque hay que ir más allá de la letra de un autor. Hay que ver si la lógica de su pensamiento coincide con lo que él ha escrito. Eso lo he encontrado yo mismo en el caso de Marx, por ejemplo. Su letra no siempre coincide con su pensamiento. Entonces, eso implica un esfuerzo por apoderarse de ese pensamiento hasta el punto de creernos estar en condiciones de desarrollarlo por cuenta propia. Y si es posible, mejor que el autor, porque ya pues tenemos 150 años de experiencia acumulada que ese autor no tuvo. Entonces estamos en otras condiciones, en mejores condiciones se supondría, para decir tal o cual cosa. Pero, ¿por qué las ciencias sociales no pueden ser igualmente acumulativas? Porque hay muchos puntos de vista. Pueblos amazónicos, y además en un país como este, me pongo el caso de pueblos amazónicos, suelo y subsuelo no pueden separarse. Pero claro, en poblaciones que consideran a la naturaleza como un ámbito sagrado o lleno de elementos sagrados. Mientras que la sociedad occidental ha secularizado la naturaleza. ¿Qué nos hacemos entonces? Y ahí es donde cosas como que podrían inspirarse en el diálogo ciudadano tendrían que entrar a tallar.
No estoy de acuerdo con lo que decía Marina en un punto, esto de la sociología del diálogo que reemplace a la sociología del conflicto. Como si los conflictos fuesen creados por una sociología que habla de ellos, ¿no? Es como pensar que el racismo existe porque hay gente que habla del racismo, ¿no? Y entonces, como ha hecho Donald Trump y otros, se suprimen los cursos de racismo y entonces ya el racismo no existe. No es por no hablar del conflicto, sino del diálogo que los conflictos van a desaparecer, en la medida en que tienen bases reales, ¿no? Bueno, entonces el diálogo también tiene que ser con los que hablan del conflicto, ¿no? Y no solo con los que hablan del diálogo, obviamente, ¿no? Y bueno, yo creo que, en fin, estas cosas son las que deberíamos tener como criterios genéricos y continuar trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Willy, porque siempre tu reflexión nos apoya y nos ayuda. Bueno, creo que agradecemos a todos infinitamente por su presencia y porque este proceso de presentación de experiencias siga, ¿no? Yo creo que hay y se vaya vinculando a la academia, ¿no? Yo creo que la academia nos ayuda siempre a ir encontrando un norte. Disculpa, quisiera agregar algo de una frase del texto de Quijano que me parece particularmente significativa para todos nosotros. Claro, aquí dice hombre y debería decir en esta época ser humano. Entonces voy a ayornar la frase. Ser humano entregado a la ciencia, ser un ser humano entregado a la ciencia, es un modo de ser un ser humano en una determinada realidad. Es decir, la ciencia no puede ser una técnica. Quien se dedique a la ciencia no puede ser considerado simplemente como técnico, sino ser científico es una manera de vivir, una manera de ser un ser humano. Y yo recuerdo haber respondido alguna vez en una conversación con Denis Ullmann, habrá sido en los años 70 u 80, sobre la sociología, sobre todo la sociología de esos años, y la respuesta que le di fue, para mí la sociología ha sido y es una manera de vivir la época. Es decir, pero para ello uno debe ser consustancial con ciertas características de la sociología. Pero en general, para mí, y esto tiene que ver con eso de la sociología libre de valores, para mí la ciencia lo sepan o no, es una ética. Hacer ciencia no puede hacerse sin una ética determinada. Y ese es entonces el punto que me parece que coincide con esto de ser hombre, de ciencia, es un modo de ser hombre en una sociedad determinada. Gracias. Gracias. Bueno, nos vamos, creo. Muchas gracias. Ya. Sí, si se pueden sentar.